Economista Fausto Espotorno del Centro de Estudios Orlando Ferreres. Gracias por acompañarnos, Fausto. Y bueno, como vimos en este informe, muchos ponen en duda la efectividad de esta medida. Dice, no va a alcanzar porque estos cheques solamente van a servir para transacciones inmobiliarias. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Patricia, es verdad, este cheque está pensado básicamente para transacciones inmobiliarias. Hay que tener en cuenta una cosa sobre la Argentina. Hasta ahora las transacciones inmobiliarias se hacen en cash porque el escribano tiene que garantizar que la operación se haga efectivamente. Los cheques comunes en general tardan 72 horas en acreditarse y por lo tanto se necesita un instrumento que le permitiera verificar en el acto al escribano que se hacía la transacción como debía. El cheque cancelatorio, a diferencia de un cheque común, el banco acredita en primer lugar que la plata está en la cuenta y congela esa plata en la cuenta y emite este cheque que ya está preaprobado la operación. O sea, cuando yo entrego un cheque cancelatorio, ya está definido que esa plata está en el banco y que se puede pagar esa operación. No es como un cheque común y corriente, ¿no? Es casi un billete sobre una cuenta que ya se tiene en el banco. Y esto permite cumplir las normas que se estaban aplicando en materia inmobiliaria. Bueno, y hay toda una regulación en torno a estos cheques, los impuestos, si son endosables. ¿Qué hay alrededor de este cheque? ¿Qué más se puede hacer con este cheque aparte de depositarse en una cuenta particular? Bueno, otro problema que había muy grande en Argentina es el tema del impuesto al cheque. Si uno hace una operación inmobiliaria, que ya de por sí es una operación muy grande, y tiene que pagar el impuesto al cheque, que es un 1,2% del total de la operación, resulta una carga muy grave sobre las cargas que ya hay por operaciones inmobiliarias. Entonces, en general, la gente además prefería utilizar el efectivo, de esa manera no tenía que pagar el impuesto al cheque y se hacía la operación más rápidamente. Este cheque cancelatorio no se le paga el impuesto al cheque para las operaciones inmobiliarias de personas físicas. Las personas jurídicas van a seguir pagando el impuesto al cheque por utilizar este instrumento. Y creo que para estas operaciones inmobiliarias es una solución. La verdad es que no había otra forma de cancelar una operación inmobiliaria que no en efectivo. No solo por los impuestos, sino porque tampoco se garantizaba que la operación se cerrara con un cheque común y corriente. Pero antes de hablar del otro objetivo al que apunta esta medida, que es el de la seguridad, ¿el cheque se puede consignar en una cuenta corriente de la persona que obtiene el cheque o tiene que ir directamente al destinatario? Sí, no, se puede poner una cuenta corriente. Lo que sucede es que el banco, antes de emitir el cheque, garantiza que esa plata está en la cuenta. No se permiten giros en descubierto o operaciones a 72 horas de Pero uno le plazo. pregunta, uno le dice directamente al banco a nombre de quién escribir el cheque. ¿O se lo entregan a uno? Claro, yo le digo al banco, quiero sacar le digo al banco, quiero emitir un cheque cancelatorio por, pongámosle, $100.000, que es el máximo. El banco se fija en mi cuenta y dice, sí, usted tiene $100.000, emito cheque, ¿a nombre de quién? Me va a preguntar, a nombre de Juan Pérez. Entonces emito un cheque cancelatorio a nombre de Juan Pérez por $100.000. El banco congela esos $100.000 en mi cuenta, o sea, yo no los puedo usar para nada más. Me da el cheque a mí, yo voy con ese cheque, se lo doy a Juan Pérez y ya Juan Pérez, en el momento de recibir el cheque, sabe que en mi cuenta hay $100.000 que son para él. Es muy diferente esta operatoria que la del cheque común y corriente, donde yo emito el cheque y después el banco de Juan Pérez va a tener que chequear que esté la plata, ¿no? Y si no está la plata me rebotará. El cheque cancelatorio de por sí garantiza que la plata está donde dice que está, ¿no? Que no te van a estafar con $100.000. ¿Y si la propiedad vale más de $100.000? Si la propiedad, tengo que emitir más de un cheque cancelatorio. Al mismo y tiempo, el banco va a al tener mismo que chequear tiempo, no hay que al mismo tiempo, claro. Si más. vale $200.000, va a haber dos cheques por $100.000. Bueno, claro. Ahora, Fausto, el problema es de seguridad. Uno sale del banco no necesariamente con $100.000 todos los días, uno no vende sus propiedades o compra propiedades todos los días, a uno lo atracan en las ciudades por un monto muchísimo menor que el de $100.000. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no atacar el problema para montos más pequeños? Bueno, Argentina tiene un problema y es la baja bancarización de la economía. Hay que tener en cuenta que los depósitos privados en la economía argentina llegan apenas al 25% del PBI y el crédito al sector privado está en torno al 15% del PBI.
Y eso viene de una larga serie de crisis financieras que ha vivido Argentina en los últimos 30 años, prácticamente una cada 10 años, lo cual ha alejado a la gente del sistema bancario. Y además, Argentina tiene una economía en negro bastante importante, una economía informal que ronda el 34 al 40% dependiendo del cálculo que tomemos. Y eso hace que haya una gran parte de la economía que esté funcionando en forma informal y por lo tanto se necesite mucho el cash. Eso también es un gran atractivo para los maleantes que decidan sacarle la plata a la gente que sale del banco. Lo que sucede es que en los últimos meses las salideras bancarias por cuestiones inmobiliarias fueron las más resonantes y es por eso que se atacó ese problema en primer lugar. Pero creo que es fundamental que Argentina se bancarice cada vez más para poder lograr reducir este problema. Claro. En ese sentido, la existencia del impuesto al cheque no beneficia en nada, porque cada vez que uno opera dentro del sistema bancario tiene que pagar un impuesto y eso tienta a mucha gente a operar afuera. Claro, ahora para que a uno lo roben al salir del banco, tiene que haber algún informante dentro del banco, ¿o no? Claramente. Es por eso que hay otras medidas de seguridad que se están implementando. ¿Qué están haciendo las autoridades para un poco filtrar el personal que trabaja en los bancos? Ahí ya está tomando medidas el Banco Central en materia de cámaras, de plásticos para prevenir, de plásticos en los cajeros para prevenir disparos y ese tipo de cosas. Se están emitiendo otras medidas para generar cierta privacidad en las operaciones dentro del banco, así nadie sabe qué está pasando en una operación en particular. Y esas son más bien medidas de seguridad que está tomando el Banco Central con el objetivo de reducir el riesgo de que una persona que esté dentro del banco informe quién está haciendo una operación grande para que después venga alguien afuera y nos robe. Más allá de eso, digamos, la mayor parte del trabajo va a haber que hacerlo afuera del banco, ¿no? En el banco se están haciendo estas medidas de cámaras, etcétera, pero el problema es afuera.